Vamos a ver ahora acerca de las definiciones del pecado. De eso vamos a compartir con ustedes en esta hora las definiciones del pecado. Miren, los teólogos han definido de diferentes maneras, pero raramente han pasado por alto que el pecado exista como un acto, al igual que como un estado o condición. O sea, cuando dice que el pecado es un acto, está hablando del pecado adquirido, y cuando dice que es un estado o una condición, están hablando del pecado innato, para que ya usted vaya viendo la diferencia entre uno y otro. Esa definición es importante en todo sistema de teología, en el que el principio evangélico de la salvación por la fe recibe prominencia. Miren, la definición de William Burton Pope, que es un teólogo arminiano, que ha escrito mucho sobre eso. Él dice que el pecado es la separación voluntaria del alma de Dios. Esa definición implica, primero, el establecimiento de la ley de la actividad del yo o del pecado actual, y segundo, el entregarse a la confusión interna o pecado original. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? O sea, lo primero que está diciendo es que el pecado es del pecado adquirido, que son los actos pecaminosos que nosotros cometemos, que no son agradables a Dios. Y en segundo lugar, el entregarse a la confusión interna, el pecado original, está hablando del pecado innato que hay, o sea, la condición pecaminosa que hay en nuestro corazón. Y así él define el pecado. Jacobo Arminio define el pecado como algo que se piensa, se habla o se hace contra la ley de Dios. O sea, ahí está hablando del pecado adquirido. O sea, son los actos que usted hace que están en contra de la ley de Dios. Pero también él define el pecado como la omisión de algo que ha sido ordenado por esa ley para que se piense, se hable o se haga. O sea que en cualquier caso viene siendo pecado y te trae la misma consecuencia. La definición de Juan Wesley de pecado, él dice que es una transgresión voluntaria de una ley conocida. Y eso resulta familiar en la teología arminiana. O sea, de acuerdo con John Miller, él dice el pecado es desobediencia a una ley de Dios que se condiciona a la agencia moral y libre en la oportunidad de que se conozca esa ley. Esa es la definición. Miren, entonces aquí, pecado adquirido. En la semana 5 del libro Doctrina Wesleyana Aclarada, que ustedes, esa fue una de las materias que dieron cuando entraron al seminario, define el pecado adquirido como una decisión de transgredir la voluntad conocida de Dios. O sea, un acto, los actos que cometemos. Pero también define el pecado innato. En la semana 5 del libro Doctrina Wesleyana Aclarada, define el pecado innato como una impureza nacida en la naturaleza de cada hombre que le seduce hacia el mal. O sea, una condición pecaminosa que hay en nuestro corazón. Eso es lo que se llama pecado innato. Entonces, es bueno que tengamos esa diferencia bien clara en nuestras mentes sobre lo que es pecado adquirido y lo que es pecado innato. Pecado adquirido son los actos que nosotros cometemos, la decisión de transgredir la voluntad conocida de Dios, y el pecado innato es una impureza nacida en la naturaleza de cada hombre que le seduce hacia el mal, o sea, la condición pecaminosa con la cual nacemos y que nosotros constantemente nos seduce hacia el mal. Y cuando nosotros venimos a Cristo, los pecados adquiridos son perdonados. Eso es lo que se llama justificación. Ahora, cuando somos santificados, esa naturaleza pecaminosa es purificada y podemos amar a Dios de todo corazón. Eso es lo que se llama entera santificación. O sea que la entera santificación quita el pecado innato de nuestras vidas. Pero también William Clark piensa que la teología no puede ofrecer una definición a priori del pecado, sino que la debe derivar de la experiencia.
a la luz de la revelación cristiana, son 5 los aspectos bajo los que él nos presenta este asunto, los cuales pueden resumirse de esta manera. Vamos a ver esos 5 aspectos. Primero, dice William Clark, el pecado puede verse a la luz de su propio carácter. Entiéndase pues como maldad. O sea, ¿qué es el pecado? Toda maldad que existe se llama pecado. O sea, el carácter del pecado, o sea, lo que es el pecado en sí es maldad. O sea, todo lo que se planifique que no está bien y que le haga daño a otro, eso es pecado. Entonces hay que entender el pecado de esa manera. Pero el segundo aspecto del pecado, dice, el pecado puede verse en relación con la naturaleza del ser humano. O sea, entiéndase como anormal. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que nosotros fuimos hechos para hacer el bien, para vivir en armonía, para estar en paz los unos con los otros. O sea, la naturaleza del ser humano, Dios nos hizo fue para eso, no fue para el mal. Entonces, cuando yo planifico hacerle daño a alguien, cuando yo hablo mal de alguien, cuando yo hablo una mentira que perjudica a otro, eso yo debo verlo como algo anormal. Entonces, ese es otro aspecto del pecado. O sea, cuando se relaciona con la naturaleza del ser humano, el pecado debe entenderse como algo anormal y no como algo normal, porque ahora mismo, como existe tanta maldad en el mundo, todas las cosas malas que la gente hace se están viendo como algo normal, como algo parte de la vida cotidiana. Y así quieren que nosotros lo veamos. Entonces nosotros tenemos que saber que el pecado es algo anormal, que no es normal que nos hagamos daño, que no es normal que nosotros tengamos que caminar por ahí teniéndole miedo a los demás seres humanos, porque nos pueden dañar, nos pueden robar, nos pueden matar, nos pueden hacer cuantas cosas malas usted pueda pensar. Eso es anormal. Lo normal es que nosotros nos cuidemos unos con otros, que hagamos el bien los unos con los otros y que promovamos todo lo que sea para bien de nuestro prójimo y de la naturaleza en sentido general. Eso debe ser lo normal. Lo anormal es lo contrario. Otro aspecto del pecado, según este teólogo, dice, puede verse en relación con la norma del deber. O sea, entiéndase como alejamiento del deber. O sea, el deber mío es, la Biblia dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo hago algo que perjudica a mi prójimo, entonces yo no estoy cumpliendo con la norma del deber. Yo estoy alejándome de ese deber que yo tenía. Entonces eso se llama pecado. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, pero la Biblia dice que eso es pecado. O sea, alejarse de la norma del deber. Eso es pecado. El otro aspecto que él enfoca sobre el pecado es que puede verse como refiriéndose a su móvil y calidad interna. Entiéndase como el colocar la voluntad propia o el egoísmo por encima de los reclamos del amor y del deber. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? O sea, cuando yo, por yo querer cualquier cosa, le hago daño a alguien, o por yo querer imponerme, por mi soberbia o lo que sea, yo quiero opacar a los demás. Entonces, yo ahí estoy actuando en contra del amor y del deber que demanda la palabra de Dios. La Biblia dice que nuestra actitud para hacer lo que se debe ser el amor de Dios, el deber que debemos de cumplir hacia los demás por amor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, cuando yo hago cualquier cosa que violente esa calidad interna de mi vida, entonces eso se llama pecado. Aunque la sociedad siempre le busca nombres diferentes para tratar de apaciguar la mente de la gente, la Biblia dice que eso es pecado. En quinto lugar, el quinto aspecto que enfoca William Clark es que puede verse en relación con el gobierno moral de Dios. Entiéndese como la oposición al espíritu y a la obra del gobierno moral de Dios. O sea, Dios en su palabra nos ha dicho lo que tenemos que hacer y cómo debemos de actuar. Entonces, cuando yo obro en contra de lo que Dios ha establecido, yo me estoy oponiendo al gobierno de Dios. Entonces,
Por eso la humanidad está en el problema que está hoy en día, porque se está oponiendo al gobierno de Dios sobre la tierra. Y eso se llama pecado. Entonces, él aborda esos 5 aspectos de la palabra pecado y cómo se manifiestan en la sociedad actual. Ahora, una de las definiciones más clara y abarcadora del pecado la dio este teólogo A.H. Strong. Él dice: el pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en acto, disposición o estado. O sea que ahí él enfoca el pecado adquirido y el pecado innato. Habla de la disposición o del estado o del acto. El acto tiene que ver con el pecado adquirido, la disposición o estado tiene que ver con el pecado innato que hay en nuestro corazón. Entonces, definición. Para la definición de pecado que se da en el Catecismo Breve de Westminster, es una de las más condensadas y a la vez más abarcadora que la teología puede encontrar. Según esa confesión, el pecado es cualquier falta de conformidad o cualquier transgresión a la ley de Dios.